Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales y entre los fans de una de nuestras parejas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pregunta que hoy nos trae es, ¿siente Hande celos de Kerem? Y ojo porque vamos a ir más allá de los simples rumores y a analizar las evidencias, las entrevistas y las reacciones que nos hacen pensar que sí, que la respuesta podría ser un rotundo sí. Sé que muchos de ustedes son fanáticos acérrimos de esta pareja, la pareja que nos robó el corazón con su química en la pantalla y que luego nos conquistó a todos con su relación fuera de ella. Hande Erçel, la carismática y talentosa actriz, y Kerem Bürsin, el encantador y apuesto actor, han sido el centro de atención de innumerables noticias y especulaciones. Y hoy, vamos a sumergirnos en la posibilidad de que Hande, a pesar de su amor y complicidad con Kerem, pueda experimentar esos sentimientos tan humanos como son los celos. Si eres fan de Hande y Kerem, o simplemente te encanta el drama y el análisis de las dinámicas de pareja en el mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno en el tema, te recuerdo que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido que les encanta. Ahora sí, vamos a empezar a desentrañar este misterio. Cuando hablamos de celos en una pareja, es importante recordar que no siempre es algo negativo. A veces, puede ser una señal de que nos importa mucho la otra persona y que valoramos la relación. Los celos pueden manifestarse de muchas formas, una mirada un poco más intensa, un comentario sarcástico, o incluso una necesidad de reafirmar la conexión con la pareja. Y en el mundo del espectáculo, donde la exposición es constante y las oportunidades para que surjan malentendidos o envidias son muchas, es natural que estas dinámicas se magnifiquen. Entonces, ¿qué nos hace pensar que Hande podría sentir celos de Kerem? Primero analicemos la naturaleza de sus profesiones. Ambos son actores muy exitosos, con una base de fans enorme y apasionada. Kerem, en particular, ha tenido una gran cantidad de proyectos y ha trabajado con actrices muy talentosas y atractivas. Hemos visto a Kerem en situaciones donde su personaje comparte escenas íntimas o románticas con otras actrices. Y aunque entendemos que es parte de su trabajo, es innegable que para cualquier persona, en una relación, ver a su pareja tener ese tipo de interacción con otra persona puede generar, por lo menos, una punzada de incomodidad. ¿Han notado cómo a veces, después de que Kerem ha trabajado en algún proyecto con una actriz particularmente popular o que ha generado mucho revuelo, la atención hacia él aumenta y las especulaciones sobre posibles coqueteos o químicas fuera de pantalla se disparan? Y ahí es donde entra en juego la figura de Hande. ¿Cómo reacciona ella ante toda esta atención externa hacia su pareja? A lo largo de sus apariciones públicas y en sus redes sociales, hemos visto momentos que podrían interpretarse como sutiles señales de celos. Por ejemplo, recordemos alguna entrevista donde Kerem habla con gran admiración sobre una compañera de reparto, o donde se publican fotos de ellos juntos en eventos. A veces Hande ha compartido publicaciones en sus redes sociales que, aunque no mencionan directamente a nadie, parecen tener un trasfondo relacionado con la atención que Kerem está recibiendo. Podrían ser citas sobre la confianza, sobre la importancia de la pareja, o incluso algunas fotos donde ella se muestra un poco más reservada o reflexiva. Un ejemplo que me viene a la mente es cuando Kerem participó en un proyecto internacional y tuvo que pasar tiempo fuera de Turquía. Durante ese periodo, hubo mucha especulación sobre su vida social y las personas con las que interactuaba. Hande, aunque siempre se mostró comprensiva y apoyando su carrera, también compartió algunas historias en Instagram que, a mi parecer, transmitían un mensaje de estoy aquí, te espero y valoro nuestro vínculo. No digo que sea celos destructivos, sino más bien una forma de reafirmar su lugar en la vida de Kerem y asegurar que, a pesar de las distancias y las oportunidades, su conexión sigue siendo sólida. Otra cosa a considerar es la forma en que Hande a veces reacciona a los comentarios de los fans en sus propias publicaciones. Si bien la mayoría son de apoyo, a veces aparecen comentarios que comparan a Kerem con otras actrices o que insinúan posibilidades románticas. La forma en que Hande elige responder, o a veces ignorar, esos comentarios puede decirnos mucho. Si bien ella es una profesional y sabe manejar la presión mediática, los pequeños detalles, las sonrisas forzadas en algunas fotos o las respuestas un poco más secas en ciertas entrevistas pueden ser indicadores de que efectivamente hay algo de incomodidad.
Pensemos también en cómo interactúan en público. Cuando están juntos la complicidad es evidente, pero también hemos observado momentos donde Ande parece querer captar la atención de Kerem, o donde hay un intercambio de miradas que sugieren algo más que simple afecto. Quizás es solo la dinámica natural de una pareja enamorada, pero si lo ponemos en el contexto de las constantes presiones externas y las especulaciones, estas pequeñas interacciones adquieren un nuevo significado. No olvidemos el poder de las redes sociales en la vida de las celebridades. Un simple me gusta en una foto, un comentario o la ausencia de ellos, puede ser interpretado de mil maneras. Hemos visto a Ande reaccionar de forma sutil ante algunas publicaciones de Kerem, o incluso ante las de otras actrices con las que él ha trabajado. A veces, un me gusta a una foto antigua de ellos juntos, o una historia donde se destaca su relación, puede ser la forma en que ella intenta recordarle a Kerem, y al mundo, la solidez de su vínculo, especialmente cuando él está rodeado de atención de otras mujeres. Y hablemos de las entrevistas. Cuando se les pregunta directamente sobre su relación, ambos suelen responder con mucho amor y respeto. Sin embargo, en ocasiones, cuando se les pregunta sobre la posibilidad de celos, Kerem tiende a ser más abierto y a admitir que, como cualquier persona, podría sentir una pizca de incomodidad. Ande, por otro lado, a menudo responde con una sonrisa y desvía la pregunta, diciendo que confía plenamente en Kerem. Si bien esta es una respuesta madura y saludable, a veces, en el tono de su voz o en su lenguaje corporal, se puede percibir un matiz de verdad que va más allá de la simple declaración de confianza. Además, consideremos la historia de su relación. Comenzaron como amigos y luego floreció el romance. La transición de la amistad al amor a menudo trae consigo nuevas dinámicas e inseguridades. Es natural que Ande, al igual que cualquier persona en una relación, pudiera sentirse insegura en ciertos momentos, especialmente cuando la fama y la admiración pública de Kerem crecen. No se trata de desconfianza, sino de la naturaleza humana y el deseo de sentirse valorada y segura en la relación. Ahora bien, es crucial enfatizar que todo esto son interpretaciones y análisis basados en observaciones públicas y pequeños detalles. No tenemos acceso directo a sus vidas privadas, y debemos ser respetuosos con eso. Lo que para algunos puede parecer una señal de celos, para otros puede ser simplemente una muestra de cariño o una reacción normal ante una situación. Sin embargo, si observamos la trayectoria de su relación, el cuidado con el que se tratan mutuamente y la forma en que se apoyan en sus carreras, es innegable que tienen un vínculo muy fuerte. Y en un vínculo fuerte los celos, si existen, probablemente sean más una manifestación de amor y deseo de proteger lo que tienen, que de inseguridad profunda o desconfianza. Podríamos decir que si Ande siente celos de Kerem, no son celos posesivos o destructivos, sino más bien una especie de celos de amor. Unos celos que surgen de lo mucho que le importa Kerem y de lo valiosa que considera su relación. Es como decir, te amo tanto que me importa quién te rodea y qué atención recibes. Y creo que esta perspectiva es importante. Los celos, en su justa medida, pueden ser un indicador de cuánto nos importa nuestra pareja y nuestra relación. Y si Ande en algún momento siente esa punzada de incomodidad, es probable que sea porque Kerem es muy importante para ella. Hemos visto muchas parejas de celebridades que se desmoronan bajo la presión, las infidelidades o las inseguridades. Pero Ande y Kerem, a pesar de las especulaciones, han logrado mantener su relación fuerte y saludable, al menos desde nuestra perspectiva como observadores. Y si hay celos, es probable que los manejen de una manera madura y constructiva, fortaleciendo aún más su vínculo. En resumen, ¿siente Ande celos de Kerem? Basándonos en las pistas sutiles, las reacciones públicas, las dinámicas de su profesión y las interacciones que hemos podido observar, la respuesta más probable es un sí, pero de la mejor manera posible. Unos celos que surgen del amor profundo, del deseo de proteger su relación y de reafirmar su conexión en un mundo lleno de distracciones y tentaciones. No son celos que indiquen problemas graves, sino más bien la naturalidad de una relación fuerte y apasionada. Y bueno, eso es todo por hoy, queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre los posibles celos de Ande Erçel hacia Kerem Bürsin. Hemos desgranado los detalles, las especulaciones y las interpretaciones, intentando ofrecerles una visión lo más completa posible. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo, y que me hayan acompañado en esta interesante conversación. Me encanta. Ría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande siente celos?
¿Cómo interpretan ustedes las pistas que hemos mencionado? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, porque siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfruten de este tipo de análisis. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.